vamos a proceder a colocar el molde. Esta es una de las partes que más les complica a las alumnas porque tienen que aprender a hacer los cortes. Este dedo va a funcionar como cuando una persona tiene el hiponiquio muy pronunciado. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a colocar acá mi molde, si se dan cuenta, tiene por debajo como una pielcita que no me va a dejar entrar el molde correctamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que me deje entrar tal cual como hacemos en la uña natural? Vamos a hacer unos cortes. Si se dan cuenta, aquí tengo un espacio que no me cubre el molde. No lo puedo dejar así, porque si yo lo dejo así, la estructura no me va a quedar correctamente. Entonces, si nos damos cuenta, hace falta ajustar el molde. Entonces, si nos damos cuenta, miren cómo nos queda este espacio acá. Si volteamos del otro lado, también podemos observar que acá nos queda, como decir, nuestro punto de encastre y aquí queda el molde. Entonces yo tengo que ajustarlo, hacerle un corte al molde en el área del hiponiquio para que pueda encajar bien y me pueda llegar a los puntos de encastre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese corte? Hay personas que lo miden. Yo lo hago al ojo, lo voy cortando poquito a poco hasta que me calce. Hay personas que agarran la regla o que agarran el marcador o con la misma tijerita hacen la medida y lo cortan. Yo generalmente casi nunca me equivoco porque ya como que he desarrollado mi ojo y rara vez me equivoco en el corte. Aquí yo voy a hacer una ligera elevación porque necesito también que mi uña me quede correctamente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto tiene aquí como una curva, como si fuera convexa. Entonces yo necesito hacer una ligera elevación. Entonces, hasta que yo no mido correctamente cuál va a ser la elevación, no voy a cortar los laterales. Si se dan cuenta, ya mi punto de encastre llegó hasta donde yo quería llegar. Hasta donde yo quería o hasta donde se debe llegar. Yo había marcado aquí con un lápiz cuál vendría siendo mi punto de encastre. Y ahí está. Con el corte que hice llegó perfectamente. Le voy a hacer una ligera elevación. ¿Por qué? Porque nuestra estructura, cuando tú vas a hacer una estructura cuadrada, como la que voy a hacer en este caso, nuestro molde tiene que ir elevado a la parte más alta de la uña. La parte más alta de la uña es esta. Obviamente tú tienes que sacar cuál va a ser el tamaño de la uña que estás realizando. Entonces yo voy a determinar que va a ser hasta un número 5 aproximadamente. Entonces yo tengo que elevar mi molde hasta que llegue al número 5. Que cuando yo coloque mi regla, la elevación más alta llegue justamente hasta el número 5. Entonces yo coloco mi regla, el número 5 está acá. Si lo ven, no sé si lo logran ver, está el número 5, lo voy a marcar aquí con el marcador. Este es mi número 5, entonces yo voy a elevar mi molde hasta el número 5. Miren toda la elevación, pero no se asusten porque sí va a quedar bonito. Ok, entonces ahí yo sé que ya tengo la elevación correcta porque el punto más alto de mi uña está acá y acá va mi elevación. Yo acostumbro a pegar primero estas orejitas, o sea, hago la elevación y pego estas orejitas de acá. Estas son las primeras que pego. ¿Por qué son las primeras que pego? Porque esto es lo que me va a ayudar a que me dé mi molde estabilidad. Yo acostumbro, una vez que le doy altura al molde, que le hago la inclinación correcta que le tengo que hacer, en este caso, ¿verdad? Cuando voy a llegar al punto más alto de mi uña, porque yo voy a hacer una estructura cuadrada. Entonces, la teoría de la estructura cuadrada dice que el molde debe ir elevado hasta el punto más alto de la uña. Entonces, si este es mi punto más alto, el molde tiene que ir alineado a esta zona.
Entonces, si usted hace una línea imaginaria, se supone que esta parte alta tiene que coincidir con el número que vamos a hacer. En este caso, yo voy a hacer el número 5. Ahora bien, acá, entonces, como le venía diciendo, yo cuando voy a colocar mi molde, antes de hacer los cortes laterales, porque recuerden, ya hicimos el corte primero, que es para que nos ancle el molde de la zona de tensión, también tenemos que hacer unos cortes laterales que son los que nos van a impedir cerrar nuestro molde, y en este caso, como vamos a hacer una estructura cuadrada, nuestro molde nos tiene que quedar cerrado como si fuera un tubito. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco mi molde, lo elevo, porque recuerden que la teoría dice que la estructura cuadrada tiene que tener el molde una elevación al punto más alto de la uña. Si el punto más alto de la uña es este, yo tengo que elevar mi molde que quede el largo que voy a hacer. En este caso voy a hacer un largo número 5, lo voy a elevar al punto más alto de la uña. Entonces, yo lo elevo, cierro estas pestañitas, lo sostengo acá, mientras lo elevo lo sostengo acá. Yo hago una línea imaginaria y yo ya sé que si trazo una línea imaginaria, esto me tiene que coincidir con esto, que es el punto más alto de la uña. Una vez yo lo haya posicionado bien mi molde y lo haya elevado, cierro estas pestañas laterales, porque estas pestañas laterales me van a ayudar a que mi molde se quede quietecito ahí. Si consideras que no lo hiciste correctamente, como en este caso que yo estoy viendo que no lo coloqué correctamente, lo vuelvo a ajustar, me cercioro de que esté bien colocado y ahí es donde procedo a cerrar las pestañas de abajo. Estas pestañas de abajo le tienen que quedar así, bien unidas una con la otra, para que nuestra estructura nos quede bien, porque si esto queda mal adherido, queda una más arriba que la otra, desnivelado, ahí nos puede dañar nuestra estructura. Entonces, una vez que yo lo tengo así posicionado, en este caso, como es un dedo artificial, yo no lo voy a sacar como debería ser en una uña de una clienta para cortar. ¿Por qué? Porque si fuera una clienta, ¿qué hago yo? Agarro las medidas, es decir, coloco mi dedo, deduzco cuál va a ser efectivamente mi altura o mi inclinación dependiendo de la estructura que esté haciendo. Recuerden que hay estructuras que llevan elevación, hay estructuras que llevan inclinación, hay estructuras que tienes que poner la uña, perdón, el molde recto. ¿Por qué? Porque la uña es convexa, es cóncava, dependiendo. Entonces, una vez que nosotros posicionamos bien nuestro molde, que le damos altura, es que nosotros vamos a hacer los cortes. Si nosotros le vamos a dar inclinación, también tenemos que primero darle inclinación y luego hacer los cortes, porque todo va a depender de la estructura de la uña que estemos haciendo. Pero si yo voy a cortar mi punto de encastre, le tomo la medida y digo voy a cortar en esta rayita que está aquí. Por eso es que los moldes traen indicadores. Todas estas líneas tienen una razón de ser. Esta línea me indica que yo voy a agarrarla de referencia para cortar mi molde. Igual acá yo voy a agarrar la línea de referencia para cortar mi molde. Si fuera una uña natural, un dedo natural, yo retiro el molde y corto por fuera. Pero como este es un dedo artificial y yo no quiero que mi molde se me mueva, se me eche a perder, yo no lo voy a sacar. ¿Qué voy a hacer? Yo simplemente voy a cortar estando aquí el molde. Ya meto la tijera por una esquinita y muy cuidadosamente corto. Igual acá meto la tijera por una esquinita. Obviamente, porque esto no lo haría si fuera una uña natural, porque vamos a lastimar a nuestra clienta. Entonces, yo puedo venir y vuelvo a soltar acá un poquito. Mire, se puede dañar el molde, por eso es importante tratarlo con amor. Posiciono otra vez bien mi molde, si se dan cuenta, lo estoy elevando. Cierro otra vez mis orejitas y ahora sí el molde me permite cerrar.
Acá me tiene que quedar cerradito como si fuera un tubo, porque la estructura cuadrada tiene que quedarme un arco de medio punto perfecto. Yo les voy a mostrar en otro video cómo es la estructura, o mejor dicho, cómo son los parámetros de una uña cuadrada. Aquí me quedó mi molde, perfecto para yo empezar a trabajar. No le corto acá porque siento que no es necesario. ¿Cómo voy a evitar que el molde se me mueva? Yo le voy a crear una cama clear y esto me va a ayudar a mí también a que el molde se quede ahí y no se me mueva para absolutamente nada. Entonces voy a agarrar una perla clear y la voy a colocar justo acá en el centro. La voy a dispersar con mucho cuidado hacia los laterales, luego hacia mi otro lateral y la voy a aplanar y aplanar y aplanar, porque tiene que ser una cama clear muy pero muy delgada, no puede aportarme grosor, porque cuando yo vaya a realizar mi estructura eso me va a afectar la estructura que yo esté realizando, así que necesito hacer una cama clear lo más delgadita y planita que pueda. Si se dan cuenta, es una cama clear bastante delgadita. Yo lo que necesito es que me sirva de soporte para que mi molde no se mueva para nada.